Hola, buenas tardes. Quiero primero que todo agradecer la invitación a participar en el Congreso de este año. Para mí es un placer poder compartir el día de hoy con ustedes. Vamos a hablar de punciones y biopsias en la población pediátrica y cuando abordamos este tema, los primeros interrogantes que aparecen por parte de los médicos especialistas en pediatría o oncólogos pediatras es si las muestras finalmente van a ser redituables para un diagnóstico histológico. En la literatura ya encontramos reportes de varios años donde muestran que las biopsias por vía percutánea en población pediátrica tienen una alta efectividad cercana al 100%. Cabe destacar que en el mundo pediátrico la guía ecográfica juega un rol bastante importante y a destacar como iremos viendo. Las principales indicaciones de biopsia pediátrica son conocer la histología benigna o maligna de una masa, una lesión focal, estadificar un paciente con una lesión maligna ya conocida, obtener material para análisis microbiológico en pacientes con infección o sospecha de un proceso infeccioso, la evaluación de patología parenquimatosa difusa, especialmente en patología renal o hepática. La preparación, tenemos el consentimiento informado que no varía mucho dentro de los parámetros con la población adulta. La anestesia generalmente es de tipo general. En algunos casos podemos realizar anestesia local o sedación dependiendo del procedimiento. Conocimiento de las imágenes previas nos va a permitir valorar el sitio punción exacto y el abordaje adecuado para cada paciente. La preparación del paciente hace mención, especialmente cuando el abordaje va a ser por ecografía, debe ser valorado antes de ser dormido o previo a los procedimientos. ¿Cómo podemos abordar por ecografía? Principalmente es un método rápido que permite la valoración tisular, vascular, económico. Cuando no se puede acceder por ecografía, podemos valorar o tomar la punción por tomografía y en algunos casos, y menos frecuente, por resonancia con el material adecuado. Vamos a empezar con las agujas finas. En estos casos nosotros generalmente usamos chivas o agujas espinales 18-20G en lesiones de pequeño tamaño, en pacientes con tumores renales con sospecha de tumor de Wills para no cambiar el estadio del tumor, punciones con fines bacteriológicos para tomar cultivo y lesiones quísticas para evacuar el contenido quístico. Acá tenemos un paciente de 1 año con una lesión en un brazo, que le tomamos una PAF, drenamos el líquido que pertenecía a la lesión y finalmente lo que muestra es una micobacteria en tuberculosis. Tenemos un paciente de 6 años con un absceso hepático, vemos la lesión bien posterior del hígado, previo al procedimiento con un decúbito lateral podemos acercar la imagen un poco más cerca a la piel y de esa manera con una aguja chiva pudimos ingresar a la lesión, tomar y aspirar el cultivo para finalmente tomar un E. coli o reportar un E. coli. Acá tenemos un paciente de 5 años con un tumor renal con sospecha de un tumor de Wills. El abordaje fue posterior con una PAF. Finalmente confirmamos el diagnóstico de tumor de Wills. En las lesiones pequeñas, especialmente de tiroides, generalmente usamos agujas 23G. El abordaje puede ser o transversal o longitudinal, dependiendo a gusto del operador. Y acá finalmente se reporta una lesión folicular. Para las biopsias hepáticas, renales o de partes blandas, usamos agujas tipo Trucut de corte, ya sea automática o semiautomática. Son agujas con una muestra de una longitud de aproximadamente 2 centímetros. Generalmente usamos agujas de 16 o 18G, principalmente de 16G. Dejamos reservadas las 18G para lesiones pequeñas. Y para destacar, bajo un método coaxial que sea una única punción para tomar varias muestras. Acá tenemos un paciente de 6 años con sospecha de sarcoma de Ewing. Vemos una lesión en pared costal izquierda con compromiso de la base pulmonar izquierda. Acá vemos cómo se ve por ecografía bajo el símil de tomografía.
Finalmente tomamos la biopsia con una aguja Trucut 16 automática y finalmente se reporta como metástasis de retinoblastoma. Acá tenemos otro paciente con una masa en muslo derecho en cara anterior. Como vemos en la ecografía, con un único abordaje, una única punción, se pueden realizar varias punciones y de esta forma disminuir el riesgo de sangrado. Finalmente sale y reporta como un sarcoma de Ewens. Tenemos un paciente de 14 años con una gran masa en el sácaro. Como vemos en la secuencia de difusión, la importancia de conocer todos los estudios previos. A pesar de ser el gran tamaño de la lesión, no todas las áreas muestran zonas de restricción, por lo cual finalmente decidimos biopsiar estas dos lesiones superficiales que mostraban mayor signos de restricción. Con una aguja Trucut 16 automática pudimos obtener el diagnóstico de sarcoma de Ewens. Finalmente, un paciente de 6 meses, una gran masa en cavidad pelviana, nuevamente en secuencia de difusión podemos observar cómo se observa marcados signos de restricción, sobre todo en la parte periférica de la lesión, y de esa manera biopsiamos la parte sobre todo superficial, pudiendo obtener un diagnóstico de tumor mesenquimatoso maligno. De forma casi sistemática, nosotros utilizamos Spongostan para embolizar el trayecto de la punción. Esto parte de una publicación en el 2012 en el CIRSE, utilizado para los pacientes con trasplante renal que necesitaban biopsia y de esa forma disminuir el riesgo de sangrado. Lo que hacemos es, una vez sacada la aguja de corte, dejamos la aguja coaxial en el interior y vamos embolizando el trayecto a medida que vamos sacando la aguja. De esta forma quedan embolizados los trayectos de la punción y se disminuye el riesgo de sangrado. Finalmente vamos a hablar de las biopsias vertebrales. Son procedimientos de baja morbilidad con un alto rédito diagnóstico. Generalmente usamos agujas Osteosai o Francine, las Osteosai de 11, 13G, principalmente de 13G, y las Francine 17, 18G, todas con sistema coaxial. La verdad es que en este tema hay pocos reportes, ya el equipo del hospital en encuentros anteriores ha reportado las estadísticas con muy buenos resultados. Acá vemos un paciente de 10 años con un antecedente de un sarcoma en húmero. Tienen un control, una lesión en la lámina del cuerpo D7, la cual fuimos a biopsiar con un sistema coaxial. Esta es una aguja del Liceo Osteosai 13G. Tomamos la muestra, vemos acá una linda muestra que finalmente se puede comprobar una metástasis de sarcoma. Las agujas Francine de 17-18G las utilizamos generalmente para lesiones líticas de partes blandas, como vemos acá, una lesión en C3 que reporta una histiocitosis. Acá tenemos otro paciente con una lesión en C2, lítica con componente de partes blandas. Acá la adquisición con contraste podemos valorar mejor la ubicación de la arteria vertebral para evitar una complicación vascular. Vemos cómo la aguja Francine entra hacia el sector de partes blandas y finalmente tenemos un diagnóstico de una metástasis de neuroblastoma en C2. Otro paciente con una lesión en C2, lítica, con algo de componente de parte blanda. La resonancia muestra un realce heterogéneo difuso luego de la administración de gadolinio. Tomamos la muestra y finalmente lo que se reporta es una osteomelitis con Streptococcus viridans. Ya para terminar, y las consideraciones finales y el mensaje para llevar, los pacientes, recordemos que los pacientes pediátricos no son adultos pequeños, requieren un conocimiento de la patología pediátrica con una valoración multidisciplinaria que nos lleve a tomar las mejores decisiones con materiales adecuados y adaptados para la población pediátrica, y con un adecuado entrenamiento evitamos las complicaciones. Eso es todo.